primario. En ese momento un ataque agudo, pues generalmente hay una inflamación importante que conlleva una progresión de la catarata en el paciente que ya tiene un diagnóstico o apenas el que va a empezar una catarata. Además que la cirugía para glaucoma, la cirugía filtrante, digamos implante de válvula o una trabeculectomía puede generar eso. Se puede llegar a tener un riesgo de catarata hasta un 50% a 5 años. Y eso es lo que dice el estudio del TBT. Hay un rango bastante amplio que puede ir desde un 19 a 80%, pero en promedio se sabe, se ha establecido eso, que más o menos el 50% de los pacientes con cirugía filtrante pueden llegar a tener o desarrollar catarata. La iridotomía, la iridoplastia, la trabeculoplastia, todos estos procedimientos láser también se han asociado con mayor incidencia de inicio de catarata. El mismo uso de hipotensores oculares también, los conservantes y desde luego el uso de corticosteroides a tiempo más largo de 6 semanas son cataratogénicos. La catarata puede generar glaucoma también, como sabemos. Tal es el caso y lo más común que se ve es el glaucoma facomórfico. Es una catarata que empieza a ser un aumento del diámetro anteroposterior del cristalino. Generalmente da una posición del iris sobre la malla trabecular. Finalmente esto genera una hipertensión ocular importante que puede generarse finalmente en un glaucoma. Y el otro tipo de glaucoma generado por el cristalino, que es el facolítico, el facoanafiláctico, que también hace un aumento de la presión y puede generar un daño importante en el nervio óptico. Entonces, lo más difícil en este paciente abordar es saber qué tanta proporción de pérdida visual se ha dado en él por la catarata y por el glaucoma. Hay casos en los cuales la catarata está tan avanzada que es muy difícil tener una evaluación tanto estructural como funcional del nervio óptico. Y por ende no sabemos qué tanto o qué tan bien sea el pronóstico que tiene este paciente si se lleva a cirugía de catarata. Evidentemente lo mandatorio es poder hacer una evaluación primero de cómo está su glaucoma para evaluar su pronóstico. Y se sabe que la FACO obviamente posee beneficios y también desventajas, como ya veremos en el transcurso de la presentación. ¿Cuáles son los beneficios? En general, la cirugía de catarata mejora el defecto refractivo, puede disminuir el glare del paciente, además que ayuda mucho a la sensibilidad al contraste. Y esto es fundamental porque para el seguimiento del paciente con glaucoma necesitamos hacer unos campos visuales mucho más de buena confiabilidad y a la vez una tomografía que nos muestre cómo está la parte estructural. La cirugía de catarata también puede disminuir la presión intraocular y se sabe que en un promedio entre 2 a 3 milímetros de mercurio, y esto puede ser tan duradero como más o menos 3 años en promedio. No disminuye ninguna efectividad de una próxima cirugía futura filtrante, hables de cirugía angular o cirugía filtrante. Esto para mostrarles en esta parte de la imagen de este campo visual, es el campo visual prequirúrgico del paciente con catarata y glaucoma, cómo mejora el parámetro de la desviación media una vez se disminuye esa opacidad de medios al hacer la cirugía de catarata. Y es que la desviación media es un parámetro que nos habla de progresión del paciente con glaucoma, pero evidentemente cuando hay opacidades de medios, como en la catarata, no es un parámetro fidedigno de evaluar progresión. Para eso está más el BFI, el índice de campo visual, que no se afecta tanto por la catarata del paciente. Pero la idea de esto era demostrarles que una vez supera el paciente catarata, pues mejora un poco los índices, en este caso la desviación media, y nos puede definir cómo es su defecto campimétrico. En este caso, miren que se profundiza mucho más ese doble escotoma escalonazal. En cuanto a la enfermedad por cierre angular, yo diría que son los pacientes que más se benefician de la cirugía de catarata, porque tiene varias cosas. Primero, revierte el cierre angular residual que tuvo de estos pacientes que estuvieron sometidos a iridotomía o a iridoplastia, atenúa el desplazamiento anterior de los procesos ciliares, y esto va muy de la mano del paciente con iris platón. Hay casos en que ni la iridotomía, ni la iridoplastia, ni la cirugía de catarata pueden revertir esta condición anatómica que es el iris de meseta, y en este caso hay otras alternativas como por ejemplo la endocicloplastia, pero desde luego hay que hacer primero una cirugía de catarata para evidenciar si se mejora esta condición. Sabemos que aumenta la profundidad de cámara anterior considerablemente, se ha visto por estudios que puede aumentarse hasta 2 milímetros más de la longitud de la cámara anterior y su profundidad luego de la cirugía de catarata. Y esto es bastante importante en este tipo de pacientes con glaucoma por cierre angular primario, y es que puede disminuir la fluctuación nocturna de la presión intraocular. Recuerden que el daño estructural glaucomatoso depende mucho no solamente de qué tan hipertenso sea el paciente, sino de qué tantas fluctuaciones y picos hipertensivos resulten en la evaluación.
Simplemente una imagen en el prequirúrgico, en el posquirúrgico, qué tanta profundidad de cámara adquiere el paciente una vez se opera de catarata. Se sabe que más o menos pacientes con profundidad de cámara de 2.4 milímetros son aquellos que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad por cierre angular o un ataque agudo de glaucoma. Y esta es la imagen de un OCT de segmento anterior que nos muestra en el prequirúrgico el diámetro anteroposterior aumentado, este cristalino por la catarata, y además el cierre importante a nivel del ángulo. Una vez supera el paciente, miremos cómo se profundiza más la cámara anterior y además cómo se da la apertura angular. Esto es beneficioso sobre todo en pacientes que no tienen compromiso sinequial. Estamos hablando de un compromiso nada más por la posición, porque el cristalino está prolapsándose adelante y haciendo una posición del iris sobre la malla trabecular. Distinto es si el paciente tiene un compromiso sinequial, porque por más que hagamos cirugía de catarata, es muy poco probable que vaya a mejorar o a disminuir la función intraocular en estos pacientes. Entonces, ¿qué sucede con la cirugía de catarata en pacientes con enfermedad por cierre angular? Básicamente es eso, una liberación del bloqueo macroscópico. Ellos pueden tener mejor pronóstico que un glaucoma ángulo abierto porque el trabéculo quizás no tenga tanta difusión, simplemente una barrera, en este caso es el iris, está sobre la malla trabecular y no deja que sea un buen flujo de salida de un narcoso. A diferencia de los pacientes con glaucoma ángulo abierto que tienen un problema intrínseco en la malla trabecular. Entonces, en ese orden de ideas, a los pacientes que mejor les va en la cirugía de catarata son los pacientes con sospecha de cierre angular primario, es decir, que todavía no tienen un cuadro sinequial. A los pacientes con cierre angular primario también les va bien, no también con los que simplemente tienen sospecha, y a los que menos bien les va, a los que ya tienen una enfermedad establecida, ya un glaucoma por cierre angular primario. Si comparamos el glaucoma de ángulo abierto con el glaucoma de ángulo cerrado, en un estudio se demostró que hasta 7 milímetros de mercurio puede bajarse la presión en los pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, comparado con el del ángulo abierto hasta 5.5 milímetros. Esto definitivamente es muy variable porque depende de la función trabecular y si tiene o no sinequias. Lo que sí está demostrado y es que los pacientes con glaucoma por cierre angular tienen un aumento en la amplitud angular hasta 17 grados una vez se hace la cirugía de catarata. Ya habíamos hablado que aumenta la profundidad más o menos 2 milímetros de longitud y la presión en promedio, si tiene un buen trabéculo funcionante, más o menos puede bajar 6 milímetros de mercurio con la cirugía de catarata. El glaucoma ángulo abierto entonces es esto. Básicamente la función que tiene la cirugía de catarata en este tipo de pacientes es que por la alta fluídica que hay en cámara anterior se hace una especie de flushing en el trabéculo, una permeabilización del trabéculo y por ende puede llegar a disminuir la presión intraocular. Este es como el mecanismo por el cual se da. Además que hay una tracción sonular y la misma onda vibratoria de la punta de facu hace que se genere más filtración por ese trabéculo. Matsumura y colaboradores mencionaron en su estudio que si la PIO puede disminuir, se disminuye más o menos 1.5 milímetros y esto puede ser tan duradero como 5 años en los pacientes con glaucoma ángulo abierto, y que la presión basal siempre dará un factor pronóstico dependiendo de si los pacientes tienen presiones por encima de 21 o por debajo. Es claro que el pronóstico será mejor entre más alta sea la presión en cuanto a disminuir la presión luego de la cirugía de catarata. Y ellos dicen que los pacientes con presiones por encima de 21 pueden tener una disminución de la presión de 5.5 milímetros, sobre todo en pacientes con buena función trabecular. Y en los que tienen menos presión de 21, más o menos establece que sea de 2.5 minutos. ¿Cómo le da a los pacientes con síndrome pseudofoliativo o glaucoma pseudofoliativo? Pues ellos, comparados con la población normal, tienen mejor respuesta a la cirugía de catarata. De hecho, se puede bajar más la presión en este tipo de pacientes, sobre todo hablando de los pacientes que solamente tienen síndrome pseudofoliativo. Con glaucoma pseudofoliativo puede tener una buena disminución de la presión con la facu, pero no es tan duradera como aquellos que no han hecho todavía glaucoma, sino que es simplemente síndrome pseudofoliativo. Efectivamente, estos pacientes tienen más riesgo de complicaciones porque el solo hecho de tener este signo que es el ojo de buey que se ve acá por la pseudofoliación ya nos habla de que este paciente tiene un daño en la zónula, tiene una estabilidad sonular y que por ende tenemos que tener mucha más precaución a la hora de operarlos por alto riesgo de complicaciones. Puede haber una diálisis sonular, podemos tener una luxación del cristalino de la catarata a cavidad vitral. Hay que ir preparados y saber que este tipo de pacientes se deben manejar de una forma distinta. A veces hay dificultad de dilatar a estos pacientes, por más que apliquemos gotas no van a tener una buena dilatación
y por eso es que es tan subdiagnosticado en nuestro medio. Obviamente hay razas que tienen más incidencia de esto que nosotros, sin embargo hay casos que hemos visto en la consulta que pueden pasar desapercibidos, muchas veces lo pasa. Y una cosa que hay que mencionar en estos pacientes es que el 34% de ellos hacen picos hipertensivos mucho más severos. Es un glaucoma definitivamente más difícil de tratamiento y es mucho más agresivo. Ya hablamos de los beneficios inicialmente, ahora vamos a hablar de las desventajas, de por qué de pronto no hacer cirugía de catarata en algún paciente con glaucoma. Sobre todo en este tipo de paciente, como ven en la imagen, que ya tiene una cirugía filtrante muy funcionante. Se sabe con criterio que estos pacientes, si se llevan a cirugía de catarata, pueden disminuir la calidad de su filtración de la ampolla hasta un 50%. Todo esto es muy variable, definitivamente. Hay ampollas que son poco filtrantes, hay ampollas que son hiperfiltrantes, y aquellas ampollas que filtran poco, pues definitivamente tienen más riesgo que esto suceda, que falle la ampolla luego en la cirugía de catarata. Y sobre todo si son pacientes que ya fueron sometidos a otras revisiones de ampolla precisamente. Lo otro negativo, y lo que yo me pregunto y que muchos de ustedes se preguntan, es por qué el paciente con glaucoma terminal, luego de llevarse a cirugía de catarata, algunos de ellos, ¿por qué se quedan ciegos? Y es por esto, el síndrome de wipeout. Esto sucede hasta en un 14 de los pacientes, en varios reportes se ha demostrado, y es que el nervio óptico tiene un problema, y es que no tiene un sistema de autorregulación adecuado. Si se somete a presiones muy elevadas durante la cirugía de catarata, como sucede, es probable que ese sistema de autorregulación no le dé para compensar la presión de perfusión. Es un nervio que va a estar mal irrigado, y mucho más si se somete a ese estrés de la cirugía de catarata. Esto puede hacer que el paciente seguramente pierda su único potencial visual que tiene en ese momento. Definitivamente son dos mensajes importantes. Una vez lleguemos a un paciente con glaucoma terminal a cirugía de catarata, debemos de evitar al máximo la fluctuación de la presión y los picos hipertensivos. En este video vamos a mostrar cómo se induce el estrés al hacer un nervio óptico en una vitrectomía posterior. Esto fue hecha en el Constellation y empieza el rango de presiones de 10. De una de mis residentes que está aquí presente, con el doctor Mauricio Lara. Y sí, se ve muy bonito lo que ella dice. Enfóquese en el nervio óptico, que se ve pálido, es un nervio que se ve como más isquémico, cada vez se ve en la pulsación de la arteria central de la retina, y es precisamente por la hipertensión ocular severa que existe en este momento. ¿Sí? Lo que dice Andrés. Sí, ¿ves? Se expuso a 10 milímetros, luego le subió a 20, luego a 30, 40 y hasta 60 milímetros. ¿Por qué 60 milímetros? Porque más o menos en la cirugía de catarata esta es la presión que llega a tener 60 milímetros de mercurio. Incluso llega a ser hasta 100 milímetros de mercurio, lo que más se ha visto. Y esto para un nervio óptico como este, que es un nervio relativamente sano, no tiene gran problema. El problema es en el paciente que vimos anteriormente en ese nervio, que tiene casi una pérdida del 100% de sus fibras, que puede hacer que el paciente pierda su único remanente de visión. Entonces, ¿qué pasa durante la FACO? ¿Cómo es el cambio de las presiones? Miren que durante la hidrodisección la presión se puede subir hasta 100 milímetros de mercurio. Y esto lo vemos con frecuencia cuando lo hacemos de forma muy generosa. Vemos cómo se daña el iris, sobre todo en pacientes ya predispuestos porque venían con iridotomías o iridoplastes. Se comporta como un iris flácido y por ende más fácil la lesión. Pero tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, de no irrigar de forma descontrolada, porque puede suceder esto. Hasta 100 milímetros de mercurio puede subirse la presión. Cuando ya tenemos el pedal en posición 1, es decir, en irrigación, la presión que estamos generando en el ojo puede ser de 55 milímetros de mercurio. Al taparse la punta de FACO, puede subir tan alta como 100 milímetros. Y el problema no es tanto ese, sino cuando ya se desobstruye la punta del FACO, porque la presión va a bajar a 0 o a 30 milímetros. Es acá donde ocurren la mayoría de las complicaciones en estos pacientes, porque hay una fluctuación de la cámara anterior, entonces poniendo una facilidad de romper la cápsula posterior. Y no solo eso, sino que venir de presiones de 100 y bajarlo a 0 o a 30, como les decía, es una fluctuación demasiado importante en el paciente con glaucoma terminal que puede generar la ceguera. El posquirúrgico tenemos que tener en cuenta que también puede generarse picos hipertensivos
Y la causa de esto básicamente es porque queda viscoelástico, el acúmulo de viscoelástico. Hay una discusión entre qué tipo de viscoelástico puede generar más este hallazgo, y realmente no es tanto ese el hecho, sino el hecho de no sacarlo. Si nosotros no nos tomamos el tiempo al final de la cirugía en lavar bien el viscoelástico, muy probablemente este paciente haga picos hipertensivos y se ha visto que es tan alto más o menos como a las 7 horas de la cirugía. Otra cosa tiene que ver con la duración de la cirugía. No es lo mismo hacer una FACO en 15 minutos que en 30 minutos o en 45 minutos o alguna de las residentes. Entonces, obviamente esto genera una trabeculitis, pandas, son cataratas densas, muy duras, hipermaduras, con atrofia del iris, con seclusión pupilar. Algunos ya, como mencionábamos ahora, con iridotomías, iridoplastias, que se comportan como iris flácidos, cataratas ganglianas, cataratas como el paciente que vimos también ahora del pseudorelativo, o pacientes que ya han sido operados de glaucoma, como vemos por acá en estos pacientes con trabeculectomías previas e implantes valvulares. Esto realmente, como vemos, son ampollas muy frágiles, muy adelgazadas, muy avasculares, y merecen otro tipo de enfoque de manejo a la hora de hacer la cirugía de catarata, porque son pacientes que fácilmente se nos pueden complicar. Si utilizamos parámetros muy altos de fluídica, probablemente esta ampolla pueda perforarse y hacer que tengamos más riesgo de complicación durante la cirugía e incluso después. ¿Qué recomendaciones hacemos entonces en este tipo de pacientes? Evidentemente, de acuerdo a los antecedentes, si el paciente tuvo un glaucoma agudo, o si tuvo un antecedente de trabeculectomía, un implante valvular, un trauma, tenemos que conocer la función endotelial, cómo están las células endoteliales. No podemos pretender hacerle una FACO a un paciente con 500 de células endoteliales y 600 micras de grosor, porque muy probablemente esta córnea no vaya a resistir para nada la cirugía. En cuanto a la anestesia, hay cosas que hay que mencionar que son muy importantes. Si tenemos un paciente con antecedente de glaucoma agudo que está muy hipertenso, no recomendamos hacerlo con anestesia regional, porque estamos poniendo más volumen en el ojo. Esto va a hacer que tengamos más riesgo de complicaciones como un glaucoma maligno o como una hemorragia explosiva. Entonces está contraindicado en este tipo de pacientes hipertensos con glaucoma de ángulo estrecho hacer este tipo de anestesia. Y también, sobre todo en pacientes que ya tienen trabeculectomías muy funcionantes, ampollas muy grandes y muy filtrantes, tampoco se recomienda hacer este tipo de anestesia regional. Una vez me pasó, tengo que contar esta anécdota, yo operé un paciente, voy a operar un paciente de FACO, ya tenía una trabeculectomía, una ampolla muy filtrante, manejaba presión entre 6 a 8, y había puesto en la nota que tenía que operarse con anestesia general. Cuando llegué ya el paciente estaba bloqueado, y bueno, me fue a lavar, me di corriente, me puse mis guantes. Cuando llego y me siento, y le abro los párpados al paciente, veo que el ojo está en atalamia, con el iris herniado a través de la trabeculectomía, perforada. Entonces, señor, no lo puedo operar, hay que esperar. Le hice el manejo después, ya cuando se solucionó, pues le hice la FACO. Entonces, esto es una cosa que nos sirve a todos, que el paciente tenga una trabeculectomía funcionante, no lo hagan con regional, que el valor de Hunon que colocan a veces genera unas presiones muy altas de hasta 50 milímetros de mercurio. Y son ampollas muy delgadas, muy avasculares, fácilmente se perforan y puede suceder esto. Venimos entonces en la parte de la anestesia. Tengamos en cuenta que siempre debemos de hacer el manejo de la pupila del paciente para poder hacer la FACO. Esta es una alternativa, hacerse necrolisis y estrecho pupilar para poder generar un diámetro mayor de la pupila y trabajar más fácilmente. Sabemos que si el paciente tiene un iris flácido, un IFIS, no es recomendable hacer esto porque vamos a inducir a que se abra más fácilmente el iris. Si el paciente toma tamsulosina o ya tuvo antecedentes previos de iris flácido, es mejor no hacer esa maniobra inicialmente para abrir la pupila. Lo otro es también hacer la cinecolisis y poner o ayudarse a retractores para abrir un poco más la pupila. En este caso del video vemos la colocación del anillo de Mayugin, que es bueno, digamos que un poquito más engorroso la colocada. Quizás no lo recomendaría en pacientes con segmentos anteriores muy estrechos, por la dificultad que puede dar al final y el maltrato que podamos tener con el endotelio. En este caso, más fácil la utilización de los retractores comunes que veníamos usando también. Y evidentemente el paciente con diálisis sonular, que puede suceder en pacientes con glaucoma pseudorelativo,
tener la precaución de colocar en su momento el anillo de tensión capsular. Yo recomiendo utilizar parámetros de fluídica bajos, sobre todo si tenemos el caso aquel del paciente con el nervio completamente deteriorado. Yo lo que utilizo generalmente son entre 300 a 350 de vacío, la altura de la botella entre 70 a 90 más o menos, y la rata de aspiración un 10% de mi vacío, o sea más o menos 30 a 35. Vuelvo y repito, lo importante de lavar el viscoelástico. Los pacientes que han estado conmigo ven que mejor un poquito más, incluso me puedo morar más lavando el viscoelástico que haciendo la faco. Y esto es muy muy importante porque de verdad que es muy frecuente que generen picos hipertensivos en pacientes glaucomatosos. Si fuera un paciente normal, casi siempre no nos suma la presión de 20-25 por debajo viscoelástico en cámara anterior, pero uno los ve al día siguiente y hace presión de 30-35. Esto para un nervio como el que le mostré ahora es fatal, realmente es una cosa. Y en este caso, si venían con antihipertensivos, síganos con antihipertensivos, no solamente lo manejen con el antibiótico y el antiinflamatorio en esos días, sino que es necesario manejar ese nivel de presión durante las primeras semanas post-fiebre. La pregunta es, ¿cuándo se hace solamente cirugía de catarata en el paciente glaucomatoso? ¿O cuándo adicionarle algo más para que le baje la presión, como cirugía de mix o endociclofotocoagulación, por ejemplo? Esto depende, si es una catarata visualmente significativa, de entrada pues ya requiere la cirugía de faco. Si es un daño apenas leve, si el glaucoma es un glaucoma inicial, si es un glaucoma controlado con medicamentos, puede beneficiarse de la faco o algo más como por ejemplo la cirugía de mix. Ahora, si el paciente tiene un cierre angular residual, si es con iridotomía o irioplastia, vemos con agonoscopía, que sigue siendo un ángulo muy muy estrecho, y el compromiso vacomórfico de entrada amerita obviamente hacer extracción de cristalino, la catarata. Cuando hacer facotrave, cuando necesitemos PIOs target mucho más bajas de lo normal, necesitamos hacer una cirugía filtrante con el fin de bajar mucho más la presión en estos pacientes. La pregunta del millón, si es por una, por 2 vías, ¿cuál bajamos la presión? Realmente hay varios estudios que tienen muchos resultados variables, y realmente esto es como mejor se siente el cirujano, por una, por 2 vías. Algunos dicen que por 2 vías puede bajar más la presión, pero hay una evidencia sólida que esto realmente se hace. ¿Cuándo hacer facoválvula? Si no se puede hacer trabeculectomía porque no hay buen sustrato de conjuntiva, porque es una ampolla que no va a tener futuro y seguramente va a fallar, está más que indicado colocar un implante asociado a la cirugía de catarata. Solamente trabeculectomía, es muy común que nos llegue por urgencias el paciente con un glaucoma agudo, que tenga presiones muy muy elevadas y además catarata. Casi siempre lo remiten para hablar por glaucoma para cirugía combinada, pero realmente no es lo más indicado. Lo más indicado es primero resolver más urgente. Lo más urgente es bajar la presión en el paciente, así tenga un compromiso vacomórfico, porque muy probablemente este paciente con glaucoma agudo de presiones de 48, por ejemplo, va a llegar con un edema microquístico que te va a precluir una buena visualización durante la cirugía de catarata, te puede generar mucho más riesgo de complicaciones, el proceso inflamatorio será mayor luego de la cirugía de catarata, además de la trave. Entonces es preferible primero controlar la presión de ese paciente y luego llevarlo a la cirugía de catarata. De hecho, la cirugía de trabeculectomía, de facotrabeculectomía comparada con la trave, baja menos la presión. Puede haber una diferencia de 4 milímetros de mercurio a favor de la trabeculectomía. Entonces, lo inicial es eso, a veces bajar la presión y luego es aconsejable la cirugía de catarata, pero facotrave, entrada en un paciente con un glaucoma agudo, un ojo caliente, con ángulos muy estrechos y cámaras muy pandas, no es lo más recomendable. Ahora, comparando facotrave y faco, pues evidentemente baja mucho más la presión de facotrave, hasta 8 minutos de evidencia. Si ya tenemos este caso de este paciente con esta ampolla y le queremos llevar a cirugía de catarata, no recomendamos que se haga antes de los 3 a 6 meses de la cirugía filtrante, por 2 motivos básicamente. Número 1, porque mencionamos al principio que la ampolla puede fallar más fácilmente, hasta en un 50%, sobre todo si se hace en los primeros 6 meses de la cirugía filtrante. Y lo otro es que la longitud axial de estos pacientes varía mucho, dependiendo de la ampolla. Esta ampolla, por ejemplo, que ven ahí, es muy filtrante y puede dejar al paciente en hipotonía. Si ustedes piensan calcularle el lente a este ojo, generalmente van a tener sorpresas refractivas. Estamos hablando que es un ojo que durante los primeros 3 a 6 meses va a tener fluctuaciones importantes, no solo de la longitud axial, sino también de la profundidad de cámara anterior y además de las keratometrías. Recuerden que
la traqueotomía puede inducir un astigmatismo con la regla, que en promedio se estima más o menos de 1 a una dioptría y media, pero encontramos casos hasta de 5 o 6, dependiendo de la mano, dependiendo de cómo se suture. Entonces, esto es fundamental. Siempre que tengan un paciente así y piensan llevarlo a catarata, hay que hablarlo muy bien, porque esto también puede tener una complicación por detrás o por debajo. Puede haber vitrocámara anterior, puede haber una diálisis anular que se haya presentado iatrogénicamente en la cirugía. Entonces, merece una mirada con lupa mucho más de cerca para saber cómo vamos a abordar a este paciente. Necesitamos evitar la manipulación de la ampolla. Es una ampolla que está donde vamos a hacer la incisión que hacemos usualmente para FACO. Necesita hacerse en otra parte, porque si la hacemos ahí seguramente vamos a perforar la ampolla y tendremos complicaciones. Entonces, mirar posiblemente un abordaje temporal o dependiendo de dónde esté la ampolla y cómo esté. Y lo que decía ahorita, los parámetros de que se aconsejan. El paciente con válvula pues no le va tan mal como el de la trave, básicamente no va a tener fluctuaciones importantes de la presión, la ampolla no va a fallar porque es una ampolla distinta. Lo que sí recomendamos es, en este caso, por ejemplo, cuando vemos un tubo muy largo, esto va a ser más difícil, la cirugía evidentemente, maniobrar en una cámara anterior con un tubo tan largo posiblemente le preste para más riesgo de complicaciones. Entonces lo que hacemos es previamente un recorte del tubo. La técnica que empleamos es con una aguja 30, la angulamos a 90 grados y la hacemos con una paraentesis contralateral al tubo, empalamos el tubo y sobre la parte del tubo, o sea acá, hacemos una incisión con un 15 grados, simplemente cortamos con las manos y lo presentamos con la aguja que estábamos empalando y extraemos el pedazo del tubo. Esto muchas veces es necesario hacerlo en ciertos tipos de pacientes. Ahora, ¿qué tipo de lentes escoger en el paciente con cirugía de glaucoma o con daño estructural severo? Lo que aconsejamos es que sea un lente acrílico, asférico. Recuerden que el paciente con glaucoma tiene una disminución de la sensibilidad al contraste. Entonces requerimos evidentemente controlar un poquitico esa esfericidad para mejorar la calidad visual al paciente y hacer un seguimiento mucho más estable. Que sea hidrofóbico y que sea monofocal. Hay una discusión eterna entre qué ponerle el lente al paciente. Si ponerle un lente multifocal o no, pues realmente está contraindicado el paciente ya con glaucoma. Si hay un daño en el nervio óptico, es importante no colocar este tipo de lente por dos motivos, o básicamente uno que es el mayor. El lente multifocal también disminuye la sensibilidad al contraste. Tengamos en cuenta que el paciente con glaucoma ya tiene una disminución de la sensibilidad al contraste. Entonces, cuando hagamos un campo visual, por ejemplo, y veamos un defecto mucho más profundizado o en otra localización, no vamos a saber si es porque el glaucoma está progresando o es por la misma cirugía de lente multifocal. Posibilidad del uso de lentes acomodativos, se está investigando acerca de esto y se ha visto que algunos lentes acomodativos no disminuyen la sensibilidad al contraste. Pacientes que tengamos con longitud de axiales por debajo de 22 o muy pequeños, siempre es recomendable utilizar la forma de Borger Cube. La otra pregunta es sobre el lente tórico, que si podemos colocar un lente tórico a un paciente con glaucoma ya operado de traqueotomía. Pues no se recomienda hacerlo, pero si lo vamos a hacer, recomienda que sea después del año, porque durante el primer año en la cirugía filtrante evidentemente va a haber una variabilidad importante en las características de ese paciente y definitivamente no se recomienda, por obvias razones, en el paciente que va a ser llevado a otra vez. ¿Por qué? Porque la cámara anterior de ese paciente va a fluctuar. Al principio, más o menos a los 2 o 3 días, esa cámara anterior va a poder ser hipotalámica y es lo usual porque está filtrando y a los 2 o 3 días es cuando más se ve que la cámara puede estar borrada en estos pacientes. Ahora, después de 15 días, el paciente vuelve a adquirir la misma profundidad de cámara anterior. Digamos que no es un índice tan importante la profundidad de cámara anterior, pero sí lo es la longitud axial. Y en estos pacientes que tienen cirugía filtrante muy funcionante, podemos encontrar una variabilidad significativa. En cuanto a la predictibilidad del poder refractivo, hay pacientes posquirúrgicos de trave, donde, como decía, hay fluctuaciones importantes de la longitud axial, y si lo calculamos con un ojo, con una longitud disminuida, y luego la FACO, vemos que hay una sorpresa refractiva. Esto puede estar explicado por esto, porque la longitud axial puede aumentarse después a 0.27 milímetros. En este estudio encontraron eso. En pacientes hipotónicos puede haber un cambio miópico de más o menos 1 dioptría, incluso a 10 meses.
En este otro estudio vieron que 50% de los pacientes con glaucoma parcial angular primario versus 27% con ángulo abierto tienen un cambio miópico de 0.5 dioptrías. Este otro estudio casi que refuta mucho la idea de calcular de forma especial a estos pacientes con cirugías previas de trabeculectomía, porque no encontraron ninguna diferencia importante en el poder del lente intraocular en este tipo de pacientes para ninguna de las fórmulas utilizadas. Entonces, en conclusión, lo que podemos nosotros aconsejar es que antes de 3 a 6 meses, si empiezan a operar de catarata a estos pacientes con trabe previa, piensen bien que tienen ese riesgo de, primero, no calcular bien adecuadamente el lente, segundo, de que les falle la ampolla. Después de 6 meses, ya esto pues no tiene mucha repercusión. Entonces, a manera de conclusión, esta cirugía de catarata está indicada en pacientes con glaucoma leve controlado si queremos bajarle más la presión como fase inicial, para evitar hacer cirugías filtrantes en un principio. Esto puede contemporizar en algunas cirugías filtrantes, incluso hay glaucomas iniciales muy leves con un buen control de la presión, porque solamente la cirugía de catarata se puede manejar por un buen tiempo porque les ayuda a bajar la presión, sin entrar en un principio a hacer cirugía de filtrante. La FACO disminuye la presión intraocular, ya vimos, principalmente en pacientes con compromiso vacumórfico, mejora la sensibilidad al contraste, permite monitorear con detalle la evolución en el glaucoma. Estos pacientes con glaucoma terminal ya saben que tienen hasta un 14% de perder su fijación en el campo visual, sobre todo si son pacientes que ya tienen una alteración del eje de fijación. Pueden disminuir la funcionalidad de la ampolla, la cirugía de catarata, el bloqueo no se recomienda en este tipo de pacientes como hablamos, que son hipertensos severos, glaucomas de ángulo estrecho o con ampolla muy funcionales. Y no está indicado en uso lente multifocal. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Manuel por su excelente presentación. Si hay dudas, preguntas, podemos hacerlas. Doctor Gustavo. Claro, una pregunta. Si tienes un paciente con glaucoma y catarata, tratamiento con análogo de prostaglandina, ¿lo cambias cuánto tiempo antes? ¿Lo cambias? ¿A qué lo cambias? ¿Y cuánto tiempo después de la cirugía lo vuelves a la prostaglandina? Lo ideal es no utilizar análogo de prostaglandina Esto también es discutido, pero la conducta básica es no utilizar análogos de prostaglandina en el posquirótico inmediato por el riesgo de inflamación, también puede hacer tipo hipertensivo por una inflamación muy severa. Todo esto es para individualizar al paciente, no quiere decir que no podamos utilizar análogos a la semana o a las 2 semanas de la FAP. Obviamente depende de cómo esté la reacción de la cámara anterior, pero no se recomienda utilizar este tipo de medicamentos para glaucoma sin unas bien supervisores. Bueno, entonces primero felicitar pues a nuestros 3 conferencistas por sus